música. 185.000 soldados, el orgullo de Asiria, el terror de las naciones, yacían sin vida. No se libró batalla alguna, no se alzó espada. Fue la mano invisible del ángel del Señor. Corría el año 701 a.C., en los días del rey Ezequías, cuando la historia y la profecía colisionaron a las puertas de Jerusalén. La Biblia registra este momento de intervención divina, cuando los soberbios fueron humillados en una sola noche. Una ciudad al borde del colapso abrió los ojos a una liberación que ninguna estrategia humana podría ni haber logrado. Jerusalén, una pequeña ciudad rodeada de murallas que parecían frágiles ante el imperio asirio, seguía en pie. Surge la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo sobrevivieron Ezequías y su pueblo frente a la mayor potencia de la tierra? ¿Y qué significa esta historia para nosotros? Lo que estáis a punto de escuchar podría cambiar para siempre cómo veis la oración, porque esto es más que un antiguo relato de reyes e imperios. Es una revelación sobre el Dios que escucha, el Dios que salva, y el Dios que aún actúa cuando su pueblo clama en Bel. Vamos a adentrarnos en un momento de la historia en el que la fe y el miedo colisionaron. Veréis a un rey, Ezequías, cuya devoción a Dios lo distinguió de la corrupción de su padre. Escucharéis las blasfemas burlas de los mensajeros de Sennacherib, palabras diseñadas para sacudir la fe hasta sus cimientos. Esta es una historia que va más allá de la supervivencia. Trata sobre la clase de fe que no se derrumba cuando los ejércitos presionan contra la puerta. Trata sobre el poder de una oración que busca la gloria de Dios por encima de la seguridad personal. Y trata sobre el ángel del Señor, cuya presencia cambió el rumbo en un solo suspiro. Acompañadme en esa noche fuera de Jerusalén, porque lo que sucedió allí es una revelación de cómo confiar en el Dios que aún libra. Y pronto veréis cómo este mismo Dios puede intervenir en vuestras batallas de formas que nunca imaginasteis. Antes del silencio en el campamento asirio, antes de la noche de la liberación, hubo un rey que eligió un camino diferente. Su nombre era Ezequías. Para entender el milagro, primero necesitamos ver al hombre cuya fe preparó el terreno para él. La historia de Ezequías comienza a la sombra de su padre, el rey Acaz, uno de los gobernantes más corruptos de Judá. Acaz había profanado el templo, llenado Jerusalén de ídolos e incluso sacrificado a su propio hijo en el fuego. Su reinado estuvo marcado por el miedo y la transigencia, buscando alianzas con naciones paganas en lugar de confiar en el Señor. Dejó a Judá espiritualmente quebrada, políticamente débil y vulnerable ante el creciente imperio de Asiria. Luego llegó Ezequías, un joven rey con un corazón que ardía por Dios. Las Escrituras nos dicen que no hubo ningún rey como él, ni antes ni después. Sus primeros actos como gobernante no fueron maniobras políticas, sino reformas espirituales. Reabrió las puertas del templo que su padre había cerrado, ordenó a los sacerdotes purificarse y restaurar la adoración. Los lugares altos, aquellos altares en las colinas donde se honraba a dioses falsos, fueron derribados. Incluso la serpiente de bronce que Moisés había hecho siglos atrás, otrora un símbolo del poder de Dios, fue destruida porque el pueblo había comenzado a adorarla como un ídolo. Ezequías fue implacable con el pecado, pero tierno hacia Dios. Estas reformas trajeron renovación a Judá. Por primera vez en generaciones, el pueblo se reunió en Jerusalén para celebrar la Pascua. La alegría reemplazó a la desesperación y una esperanza titiló en la tierra. Pero la historia de Ezequías nos recuerda algo vital. La fidelidad no significa la ausencia de pruebas. La Biblia deja claro que Ezequías confió en el Señor como ningún otro rey. Y sin embargo, su reinado enfrentaría una de las crisis más oscuras en la historia de Judá. Esta es la primera revelación en el viaje que estamos a punto de recorrer. La obediencia a Dios no nos protege de la oposición, nos prepara para soportarla. Las reformas de Ezequías no fueron en vano. Construyeron los cimientos para la oración, el valor y la esperanza. Cuando los ejércitos de Asiria llamaron a las puertas de Jerusalén, mientras Ezequías guiaba en Nibia a su pueblo de vuelta a Dios, una tormenta se cernía en el horizonte. Al norte el imperio de Asiria se expandía como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Este no era un reino cualquiera. Asiria era la superpotencia de su era, temida por su fuerza, su crueldad y su implacabilidad en la conquista. Los asirios ya habían arrasado la región con una eficiencia aterradora. Naciones que una vez parecieron fuertes cayeron como tallos secos ante la hoz. Sus ejércitos no solo eran grandes, eran brutales. Los cautivos eran paseados en cadenas, las ciudades reducidas a escombros y los supervivientes llevados al exilio. El reino del norte de Israel ya había sentido su furia. Samaria fue destruida y su pueblo dispersado por tierras extranjeras. Para Judá, Asiria era una sombra que presionaba en su mismísimo umbral. La marcha de los ejércitos asirios era un sonido que las naciones temían. El estruendo del hierro, el trueno de los carros de guerra,
el clamor de soldados que jamás habían conocido la derrota. Cuando sus estandartes aparecían en el horizonte, el miedo se extendía más rápido que sus ejércitos. Para Ezequías y su pueblo, cada noticia de otra ciudad cayendo era como un redoble de tambor que resonaba cada vez más cerca de Jerusalén. El rey asirio Senaquerib volvió su mirada hacia Judá, decidido a añadirla a su larga lista de conquistas. Una tras otra, las ciudades fortificadas de la tierra de Judá cayeron bajo su asedio. Los muros que una vez prometieron seguridad no pudieron resistir el poderío del imperio. Refugiados inundaron Jerusalén, trayendo relatos de destrucción, desesperación y el imparable poder de Asiria. La ciudad se hinchó con voces aterrorizadas y el peso del pánico presionaba sus puertas. Para los asirios esto era rutina. Otra ciudad, otro dios al que mofarse, otro rey que quebrar. Sus escribas afilaban las plumas para el informe de victoria. Sus intendentes contaban el tributo antes de que llegara. Para ellos Jerusalén ya estaba acabada. Solo faltaba anotar la fecha. Pero dentro de los muros nada parecía ordinario. Padres estrechaban a sus hijos, sacerdotes susurraban plegarias y centinelas observaban los estandartes que oscurecían el horizonte. Lo que Asiria llamaba rutina, Judá lo sentía como el fin del mundo. Aquí la tensión se acrecienta, porque lo que se acercaba no era simplemente una batalla militar. Era el choque entre la fe y el miedo, un enfrentamiento entre la arrogancia del poder humano y el Dios vivo de Israel. La gente apiñada tras sus muros aún no podía verlo, pero la historia estaba a punto de girar sobre lo que ocurriría en Jerusalén. Los ejércitos de Asiria no se limitaron a rodear Jerusalén con armas. Atacaron con palabras. Senaquerib, confiado en su poder, envió a su comandante de campo, un hombre conocido como el Rabsaces, para entregar el mensaje. Lo que siguió no fue un susurro tras los muros del palacio, sino una humillación pública escenificada para el máximo impacto. El Rabsaces se plantó ante los defensores de Jerusalén y gritó en hebreo: «La lengua del pueblo». Su voz traspasó las murallas de la ciudad para que cada soldado, cada centinela, cada familia que escuchaba desde dentro pudiera oír el mensaje del miedo. Esto no fue por casualidad. Asiria sabía que para ganar una guerra, primero hay que quebrar el espíritu. Sus argumentos eran afilados y calculados. Primero, y se burló de las alianzas de Judá. ¿Pensáis que Egipto os salvará? Egipto es una caña rota que se quiebra bajo vuestra mano. La verdad cortaba hondo, pues Egipto era en efecto una potencia vacilante. Luego retorció las reformas de Ezequías. ¿Acaso no ha derribado Ezequías vuestros lugares altos y vuestros altares? Seguro que vuestro propio Dios está enfadado con vosotros. Era una media verdad convertida en mentira, diseñada para sembrar duda. Lo que Ezequías había destruido eran ídolos. Pero para oídos temerosos, las palabras del Rabsaces sonaban plausibles. El insulto se amontonaba sobre el insulto. A continuación, señaló la debilidad de Judá. No tenéis el número. Aunque os diera 2000 caballos, no podríais poner jinetes sobre ellos. Las palabras cortaban más que las espadas. Y finalmente golpeó con blasfemia. ¿Es que no veis? El Señor mismo me ha dicho que venga y destruya esta tierra. Fue un golpe maestro de guerra psicológica, retorciendo la verdad, mezclando miedo con falsedad y desafiando al pueblo a creer que hasta su propio Dios los había abandonado. Dentro de los muros, el pueblo escuchaba en silencio. El miedo se propagaba como un contagio. Las palabras del Rabsaces eran más peligrosas que su ejército, porque apuntaban al alma. Y culminó con un golpe final. Pactad conmigo y viviréis, pero si confiáis en Ezequías, moriréis de hambre y sed dentro de estos muros. Era una elección desnuda, rendirse a las promesas de Asiria o aferrarse al Dios invisible. El silencio de la multitud daba testimonio de su lucha. La Biblia registra que no le respondieron palabra, porque Ezequías les había ordenado guardar silencio. Pero el silencio no significa paz. La pregunta latía viva dentro de cada corazón tembloroso. ¿Creerían la voz burlona del miedo? ¿O confiarían en el Dios cuya gloria estaba en juego? Las burlas del Rabsaces no se desvanecieron en el aire, calaron hondo en el corazón de Jerusalén e incluso en el corazón de su rey. Ezequías, el hombre de la reforma y la fe, se enfrentaba ahora a una realidad aplastante. Asiria no faroleaba. Sus ejércitos habían devorado naciones más grandes que Judá, y sus palabras resonaban como un veredicto ya sellado. En su desesperación, Ezequías intentó ganar tiempo. Despojó de plata los tesoros del templo, incluso raspó el oro de las mismas puertas del santuario que una vez había restaurado con celo por el Señor. Aquellos tesoros, símbolos de adoración, recordatorios de la presencia de Dios, fueron fundidos para convertirse en tributo al rey asirio. Fue un acto de rendición, el gesto de un hombre acorralado por el miedo. Pero el tributo no trajo paz.
Asiria presionó con más fuerza, yendo más allá de la plata y el oro para reclamar el alma misma. Para Ezequías, el peso del liderazgo se volvió insoportable. Sus reformas habían sido audaces, su confianza en Dios, sincera. Pero ahora el silencio del cielo era ensordecedor. ¿Por qué Dios no había actuado? ¿Por qué el enemigo parecía fortalecerse mientras Judá se debilitaba? La Biblia no oculta la humanidad de sus héroes. Aquí vemos a Ezequías temblando bajo el peso de la responsabilidad, más humano que heroico. Su fe había traído renovación a Judá, y sin embargo ahora luchaba contra la desesperación. Había sido en vano su devoción. Había guiado a su pueblo a confiar en un Dios que no respondería. Esta es la tensión que todo creyente conoce en algún momento. El instante en que la obediencia se topa con la oposición, y el silencio de Dios pesa más que las amenazas del enemigo. La corona de Ezequías quizás brillaba con oro, pero su corazón estaba agobiado por la duda, y la pregunta se hacía más apremiante. ¿Tendría el miedo la última palabra? ¿O la fe aún se mantendría en pie? Cuando el peso del miedo ya no pudo ser soportado, Ezequías hizo lo que ningún tributo de plata u oro podría lograr. Fue a la casa del Señor. El rey que una vez había purificado el templo regresó con nada más que desesperación en sus manos y una fe tambaleante en su pecho. Ezequías tomó esa carta, la desenrolló y la extendió ante el Señor. El rey de Judá, arrodillado en el tenue resplandor de las lámparas del templo. La carta, desplegada en el suelo como una herida expuesta al cielo. Sin ejército a su lado, sin estrategia que desplegar. Solo oración, y sus palabras no fueron el grito de un hombre aferrado al poder. Fueron el clamor de un siervo suplicando por el honor de su Dios. Comenzó con adoración. Oh Señor Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Reconoció la realidad. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han arrasado estas naciones y sus tierras. Pero entonces llegó su súplica. Ahora, oh Señor nuestro Dios, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor nuestro Dios. Aquí es donde la historia da un vuelco. Porque la verdadera oración no es pedir a Dios que nos sirvan a nosotros, es pedirle que se glorifique a sí mismo a través de nosotros. Ezequías no suplicó por supervivencia para que su trono permaneciera seguro. Suplicó liberación para que el nombre de Dios fuera exaltado sobre las naciones. Su oración fue escasa en palabras, pero vasta en fe. Allí, en el silencio del templo, Ezequías trasladó la batalla desde los muros de Jerusalén hasta el trono del cielo. Cada amenaza, cada burla, cada temor fue puesto ante el Dios que gobierna las naciones. Ya no era Asiria contra Judá, era Asiria contra el Dios viviente. Pero el templo permaneció en silencio. Ninguna señal llegó del cielo, ninguna palabra quebró la quietud. La oración de Ezequías quedó suspendida en el aire, sin respuesta, y la pregunta seguía oprimiendo la ciudad. ¿Escucharía Dios o el silencio sería su última palabra? Mientras el miedo atenazaba Jerusalén y la súplica de Ezequías aún resonaba en el silencio del santuario, una palabra llegó. No de soldados ni de políticos, sino de un profeta. Isaías, el hombre de Dios, envió un mensaje al rey, y las primeras palabras hicieron añicos el peso de la desesperación. No tengáis miedo. Esas 4 palabras portaban más poder que todos los ejércitos que asediaban los muros. Porque cuando Dios habla, el miedo empieza a perder su dominio. Isaías declaró que el rey de Asiria no entraría en Jerusalén, no dispararía una flecha, ni siquiera alzaría un escudo contra la ciudad. Aquel que se había burlado del Señor sería humillado, y regresaría Sotén a su tierra, donde su vida terminaría. No por conquista, sino por la espada de su propia casa. La profecía era clara, audaz y absoluta. Sin embargo, más allá de las murallas, los estandartes asirios aún ondeaban. Sus ejércitos seguían acampados en los valles. Sus amenazas aún resonaban en los oídos del pueblo. Nada mala vista sugería la liberación. Ese es el desafío de la profecía. Nos llama a creer la palabra de Dios, incluso cuando nuestros ojos ven lo contrario. Para Ezequías y el pueblo de Jerusalén, este era el momento de la decisión. ¿Confiarían en el estruendo del enemigo o descansarían en la serena autoridad de la promesa de Dios? La voz de Isaías era firme, inalterada por el rugido de Asiria. Hablaba como si el desenlace ya estuviera decidido. Porque en el consejo del cielo, así era. Aquí es donde la fe debe habitar, entre la promesa pronunciada y la promesa cumplida. El pueblo de Judá aún se acostaba con el sonido de las hogueras asirias crepitando más allá de los muros, pero ahora tenían una palabra a la que aferrarse. Y a veces, una sola palabra de Dios es más fuerte que todos los ejércitos de los hombres. La profecía había sido pronunciada, y aún así, la noche llegó.
Mientras el sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, las sombras se alargaban sobre la ciudad y con ellas llegaba el miedo. Las familias se acurrucaban en silencio, escuchando los sonidos que llegaban de más allá de las puertas. El crepitar de los fuegos asirios ardía en la distancia, su resplandor parpadeando contra el horizonte como un anillo de juicio que se cerraba alrededor de la ciudad. En el interior los susurros llenaban los hogares de Jerusalén. Los padres intentaban consolar a sus hijos, pero sus propias voces temblaban. Las madres susurraban plegarias al oído de los pequeños que no podían conciliar el sueño. Los soldados recorrían las murallas con pasos cansados, la mirada clavada en el campamento enemigo, donde cada destello de movimiento despertaba la inquietud. Habían escuchado la profecía de Isaías, pero la pregunta aún flotaba en el silencio. ¿Actuaría Dios? La noche se extendía, larga y pesada por la espera. El cielo mismo parecía enmudecido. No apareció ningún ángel en llamativo resplandor. Ninguna señal hendió los cielos. La fe tenía que sobrevivir en la quietud, allí donde la duda merodea con más fuerza. El pueblo de Jerusalén se aferraba a las palabras de Isaías, repitiéndolas como un frágil cántico. No temáis. Y sin embargo, el miedo se filtraba como humo por las grietas. Para Ezequías, la noche fue sin duda aún más larga. El rey que había desplegado la carta ante el Señor ahora solo tenía una cosa que hacer: esperar. La espera es la prueba más dura de la fe. Cuando la oración ha sido pronunciada y la profecía declarada, y aún así nada cambia ante los ojos, la confianza debía reposar sobre la mano invisible de Dios. Incluso cuando nada podía verse con los ojos, y justo cuando Jerusalén creía que el alba traería la muerte, algo más aguardaba en la oscuridad. Más allá de los muros, en la sombra del campamento asirio, el cielo ya se estaba moviendo. El pueblo no podía oírlo, no podía verlo, pero la historia estaba girando. Lo que parecía silencio era la quietud que precede a la liberación. Al fin, la noche terminó. Los primeros rayos del amanecer se filtraron sobre los muros de Jerusalén, bañando una ciudad que había pasado la noche preparándose para la destrucción. Los soldados se frotaban los ojos cansados. Las familias que apenas habían dormido se aferraban unos a otros, temiendo el sonido de los cuernos asirios que anunciaría el asalto final. Pero ningún cuerno sonó. Desde las almenas, los centinelas se inclinaron para escudriñar el campamento enemigo. Sus corazones se helieron. Las hogueras aún humeaban, pero nadie las atendía. Las tiendas ondeaban con la brisa, pero ningún soldado salía de ellas. El suelo, antes vibrante con el rumor del mayor ejército del imperio, yacía inmóvil. Y entonces, la verdad amaneció como el sol que ascendía. 185.000 soldados asirios yacían muertos. No por espada, no por flecha, no por la fuerza de Judá. En la noche, el ángel del Señor había pasado por el campamento. Imagina la escena: el orgullo de un imperio, silenciado en un solo aliento. El ejército más poderoso de la tierra, derrotado sin librar batalla. Los soldados que se habían burlado de Jerusalén, que se habían reído del Dios de Israel, yacían ahora sin vida. Su poder disuelto como la niebla ante el sol de la mañana. Dentro de Jerusalén, el alivio estalló como una inundación. El pueblo que había llorado de miedo, lloraba ahora de asombro. El terror dio paso al estupor. Susurros se extendieron por la ciudad. El ángel del Señor ha luchado por nosotros. Lo que ninguna estrategia, ninguna alianza, ningún tributo pudo lograr. Dios lo hizo en una sola noche. Fue un momento que resonó a través de las Escrituras. Así como David derribó a Goliat con una sola piedra, Dios derribó a un ejército gigantesco con un solo acto de su poder. La arrogancia de Asiria se encontró con el Dios vivo. Y el Dios vivo prevaleció. Y esta es la verdad que puedes compartir. Dios no necesita ejércitos para defender a su pueblo. Una sola palabra suya puede convertir la noche en victoria. El alba que ascendió sobre Jerusalén fue más que un amanecer. Fue una revelación. El Dios de Israel no era como los ídolos de las otras naciones. Él era vivo, poderoso y presente. Y en una sola noche había demostrado que su gloria no puede ser burlada, que su pueblo no puede ser aplastado y que sus promesas no pueden fallar. La mañana después de que el ángel del Señor hiriera el campamento asirio, la historia de Jerusalén cambió para siempre. Sennacherib, el rey que había burlado al Dios viviente, no tuvo más remedio que retirarse. El imperio que una vez pareció imparable, regresó cojeando a casa, sumido en la humillación. Y tal como Isaías había profetizado, el fin de Sennacherib no llegó en el campo de batalla, sino en el santuario de sus propios dioses. Allí, en Nínive cayó bajo las espadas de sus propios hijos. El orgulloso conquistador se convirtió en una mera nota a pie de página en el juicio de Dios. Para Jerusalén, la victoria no era algo de lo que jactarse. Sus muros no los habían salvado.
Sus armas no los habían defendido. Su tributo de plata y oro no había logrado nada. La liberación había venido de un solo lugar: el Señor su Dios. Fue su gloria, su alianza, su promesa a David, lo que los había preservado cuando toda esperanza parecía perdida. Pero este momento apuntaba hasta algo mucho más grande. El pacto que Dios hizo con David nunca estuvo destinado a terminar con reyes que surgían y caían. Era una profecía de un rey aún mayor por venir, el hijo de David, el Mesías. Siglos después, Jesús nacería en Belén, la ciudad de David, y llevaría el título que resonó a través de la profecía: Hijo de David. Así como Dios una vez silenció un imperio en una sola noche, a través de Jesús silenciaría el poder del pecado y de la muerte para siempre. La historia de Ezequías fue solo un destello, una sombra de la salvación que Dios estaba preparando. El ángel del Señor derribó un ejército, pero Cristo enfrentaría a los ejércitos del infierno mismo. La liberación de Ezequías preservó una ciudad por una generación, pero la liberación de Jesús aseguró la vida eterna para todos los que creen. Donde Ezequías extendió una carta ante el Señor, Jesús extendió sus brazos en la cruz y a través de ese acto ganó la victoria que ningún imperio, ningún enemigo y ninguna tumba podrían deshacer. El legado de aquella noche fuera de Jerusalén no se limita a la historia. Susurra en nuestras vidas hoy. El mismo Dios que defendió a su pueblo entonces ha cumplido su pacto en Cristo, y aún defiende a su pueblo ahora, no siempre removiendo la batalla, sino revelando su gloria a través de ella. Entonces, dejadme preguntaros: ¿cuándo os ha defendido Dios de maneras que jamás hubierais podido imaginar? Compartid vuestra historia en los comentarios. Vuestro testimonio podría ser la palabra de fe que alguien más necesita escuchar hoy. Y nunca olvidéis: el Dios que silenció un imperio en una sola noche es el mismo Dios que envió a su Hijo, el Hijo de David, el Mesías, para silenciar al pecado y a la muerte para siempre. Y Él sigue caminando a vuestro lado, ahora mismo.